Muy buen día, yo soy Faz y sean todos bienvenidos y es un gusto saludarlos nuevamente. Les agradezco compartir este espacio y en esta ocasión veremos la práctica número 2, en la que revisaremos la importancia de la función canónica y su relación directa con los valores funcionales de la tabla de verdad. Resolveremos un par de problemas a partir de un enunciado y junto con la implementación de la función canónica obtendremos una ecuación booleana que después de reducir podremos implementar el circuito lógico mínimo equivalente. Recuerden que el grupo de Watts es el medio permanente de comunicación para resolver todas sus dudas. Yo les agradezco compartir el día de hoy este espacio y comenzamos. Ok, el día de hoy veremos la práctica número 2, la cual se titula minimización algebraica. Y lo que veremos pues son las funciones canónicas, que en algún momento las hemos conocido como minitérminos y maxitérminos. Bien, antes de entrar a materia, las diferentes formas de reducir una función lógica pues son las siguientes. Y cuando nos dan una función algebraica no reducida, pues lo que hacemos es aplicar los postulados y teoremas del álgebra de Boole para llegar a una función reducida e implementar el circuito lógico equivalente. La siguiente forma es cuando nos dan un circuito lógico no reducido y lo que se hace es obtener la función algebraica para que con los postulados y teoremas del álgebra de Boole pues nosotros podamos obtener el circuito lógico equivalente y poderlo implementar de una manera más eficaz. Dan un enunciado en el que se elabora una tabla de verdad y a partir de ella obtenemos lo que se llama la función canónica. ¿Pero qué es una función canónica? Es una función lógica en la que sus términos contienen cada una de las variables independientes. Más adelante veremos más a detalle qué significa cada uno de estos conceptos con los ejemplos que iremos resolviendo. Las funciones canónicas, la primera de ellas se caracteriza porque está formada por una suma de productos y son los llamados minitérminos. La función se caracteriza porque en la tabla de verdad los valores funcionales toman el valor de 1. Si yo quiero obtener la función canónica, lo que hago es utilizar esta definición. Y me dice que cuando tengo una variable no negada, la igualo con un 1. Cuando tengo una variable negada, eso es igual a 0. Y se expresa de forma general como está mostrado aquí abajo en el punto número 4, con la letra sigma. Y entre paréntesis se colocan las combinaciones de la tabla de verdad en donde toma el valor de 1. Para definir los maxitérminos, bueno, vemos que es la segunda forma canónica en la que se pueden expresar y está formada por productos de sumas. La función tiene la característica de que la salida toma los valores de 0 y si quiero implementar la expresión algebraica, lo que hacemos es tomar esta definición de aquí. Esta definición, como la anterior, hay que recordarla porque a partir de ellas vamos a ir obteniendo, junto con la tabla de verdad, lo que es la función canónica y con ello obtendremos una expresión booleana no reducida. En cuanto a la definición de los maxitérminos, tenemos que cuando tenemos una variable no negada corresponde a un 0 y cuando tenemos una variable negada pues corresponde a un 1. La forma general de expresar los maxitérminos es a través de la letra pi y entre paréntesis colocamos las combinaciones de la tabla de verdad en donde el valor funcional es igual con 0. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que se trabajan minitérminos o maxitérminos, pero no ambos. Recuerden que los minitérminos es en donde la función toma el valor de 1 y los maxitérminos es en donde la función toma el valor de 0. Entonces unos complementan a los otros y entonces algebraicamente no se pueden revolver
estos términos para trabajarlos. Por eso, o trabajamos con mini términos o trabajamos con maxi términos la función canónica. Si nos vamos a los dos ejemplos, el primero de ellos dice: diseñe un comparador de magnitud de 2 bits partiendo de la tabla funcional y recuerde que tiene 2 entradas y 3 salidas. Es lo único que nos dan en este momento un enunciado. A partir de ese enunciado yo tengo que elaborar una tabla de verdad y especificar los valores de salida de acuerdo al enunciado. Lo que yo tengo que diseñar, o el circuito que yo tengo que diseñar, es este mostrado aquí. Tengo simplemente un cuadro en donde tengo 2 entradas que son los 2 bits que voy a comparar, que son etiquetados como A y B. Y tengo las 3 salidas, que es F1, F2 y F3, en donde voy a hacer la distinción de estas 2 variables de entrada, si A es menor que B, si A es igual que B o si A es mayor que B. Y entonces en estas 3 salidas, que es F1, F2 y F3, es en donde voy a identificar qué características tienen las variables de entrada y entonces generar este comparador de magnitud. Si por aquí tenemos la tabla de verdad, yo observo que tengo 2 variables. Con 2 variables yo puedo generar 4 combinaciones diferentes. Si observan en el formato de la práctica, no están llenas los espacios para F1, para F2 y F3. ¿Y cómo es que lleno estas columnas? Para poder llenar F1, lo que tengo que hacer es identificar con un 1 el momento en el que la variable A es menor a la variable B de entrada. Y eso se da únicamente en la combinación número 1, esta que tengo de aquí. Entonces, cuando se cumple esta sentencia de que A es menor que B, yo lo identifico en la salida con un 1. Como las otras combinaciones no coinciden con esta sentencia de F1, colocamos un 0 y por eso es que es la forma en como yo lleno esta columna para la salida F1. La salida F2 identifica la salida F1. La salida F2 identifica en donde A es igual con B. Y entonces debo de hacer la identificación de estas 2 variables en donde se cumpla esta sentencia. Si ustedes observan los 2 casos en donde la variable A y la variable B es en la combinación número 0 y en la combinación número 3. Ahí es en donde yo coloco un 1 para poderlo identificar, y en las otras combinaciones donde no se cumple la sentencia lo colocamos con un 0. Finalmente, para F3 debo de identificar en qué combinaciones A es mayor que B, y la única combinación en donde A es mayor que B es en esta combinación del número 2. Si ustedes observan, A vale 1, vale 0 y es la única combinación en donde A es mayor que B. Y entonces, como en las otras combinaciones no se cumple esta sentencia, pues simplemente lo identificamos con un 0, porque lo que quiero identificar pues es la sentencia F3. Ok. ¿Cómo obtenemos las funciones canónicas? Vamos a trabajar estos problemas con la definición de minitérminos, y recuerden que los minitérminos es un producto, es una suma de productos lo que voy a obtener como expresión algebraica. ¿Qué me dice la forma general de los minitérminos? Que con la letra sigma voy a colocar las combinaciones en donde la función va a tomar el valor de 1. Si ustedes observan, en el caso de la función 1 es la combinación 1, y entonces aquí entre paréntesis voy a colocar esa combinación donde se cumple la sentencia. Recuerden que para obtener la expresión algebraica utilizamos esta definición. Tenemos una definición
para obtener la función algebraica canónica para minitérminos y para maxitérminos. En este ejemplo vamos a trabajar minitérminos, pero si nos indican trabajar con maxitérminos, simplemente aplicamos la otra definición y lo que vamos a obtener pues es un producto de sumas. Hay que tener cuidado nada más en aplicar la definición. Ok, ¿cómo obtengo entonces la expresión algebraica de esta combinación? Pues aplicando esta definición. Si ustedes observan aquí la combinación de la tabla de verdad en donde está el 1, yo observo que la variable a es igual a 0 y la variable b 1. Yo observo que la variable a es igual a 0 y la variable b es igual a 1. Si yo aplico esta definición, entonces lo que obtenemos es a negada por b. Recuerden que cuando trabajamos minitérminos obtenemos una suma de productos y aquí como nada más tengo dos variables de entrada, pues el resultado de la función canónica es el que tengo aquí y lo obtenemos a partir de esta definición. Ok, si nos vamos ahora para la función número 2, yo tengo, recuerden que el número de variables independientes son 2. Y entonces lo que debo de obtener son términos que contengan cada una de las variables independientes. Si ustedes observan en el caso anterior, mis variables independientes son a y b, y entonces en este término pues están involucradas esas dos variables independientes. Si yo me voy a la función 2, observaré que tengo dos combinaciones en donde la función toma el valor de 1. Y esas combinaciones es la combinación número 0 y la combinación número 3. Recuerden que la forma general es de esta expresión colocar aquí entre paréntesis las combinaciones en donde la función va a tomar el valor de 1. Si yo trabajo minitérminos, lo que vamos a obtener son términos producto y aplicando la definición, ¿qué es lo que tenemos? Si yo debo de tomar en cuenta el minitérmino 0 o la combinación 0, recuerden que para este caso la variable a vale 0 y en ese caso si yo tengo un 0 es la variable negada. Como en el caso de b también tengo que es igual con 0, hay que considerar que esa variable también tenemos que negarla. Entonces, ¿cómo represento el 0? Pues lo represento con a negada por b negada. Como tengo aquí el número 3, que es otra combinación en la tabla de verdad, hay que agregarlo. Y si ustedes observan, ahora a vale 1, b vale 1 y de acuerdo a la definición, si yo tengo un 1, entonces colocamos la variable sin negar, que es exactamente lo que tengo aquí como resultado, es a por b. Si ustedes observan por ahí sus tablas de verdad de equivalencia de la compuerta o exclusiva, puedo esta función expresarla de la siguiente forma. Y esto sería igual a o exclusiva b, lo cual me ayuda a sustituir esta expresión por la de aquí abajo y con una sola compuerta o exclusiva implementar esta función. Estoy de alguna forma de verdad para que yo pueda reducir al máximo esta expresión o esta función que es f2. Ok, si ahora nos vamos para f3, vamos a observar que las combinaciones en donde la función toma el valor de 1, ¿cuáles son? Es la combinación número 2. Recuerden que esta es la forma general de expresar los minitérminos y aquí entre paréntesis hay que colocar las combinaciones en donde la función toma el valor de 1. Y ese es el caso para f3 en la combinación del número 2. Si yo quiero representar algebraicamente f3, utilizo esta definición. Recuerden que lo que estamos obteniendo son funciones canónicas. Una función canónica es aquella que contiene cada una de las variables independientes y aquí estamos involucrando las dos variables, aunque aquí tengo una equivalencia de una sola compuerta que me conviene implementarlo así para reducir más el circuito. Pero regresando a f3, yo tengo que la expresión algebraica
o la función canónica, ¿a qué va a ser igual? Si yo observo el valor de A vale 1, el valor de B vale 0 y esto sería equivalente a tener A por B negada, que es la expresión que yo tengo de este lado. Con aplicar el concepto de la función canónica y auxiliándome de esta definición, yo estoy obteniendo a partir de la tabla de verdad o de los valores de salida de la tabla de verdad estas expresiones. Y estamos resolviendo el problema de que a partir de un enunciado establecemos los valores funcionales, aplicamos el concepto de función canónica y entonces obtenemos funciones booleanas que podemos implementar fácilmente o rápidamente con su equivalente con compuertas. El circuito resultante que debemos de armar es el que está mostrado aquí en pantalla. Recuerden que tengo solamente dos entradas, que son los 2 bits que voy a comparar, y mis 3 salidas, que son F1, F2 y F3. Aquí, por supuesto, hay que colocar los LEDs de salida para monitorear F1, F2 y F3. Y en las entradas A y B hay que colocar el dip switch para generar los niveles lógicos y poderlos comparar. Cuando se den las condiciones de las variables A y B, en las salidas F1, F2 y F3 voy a identificar si A es menor que B, es menor que B, si A es igual que B o si A es mayor que B. Este es el circuito lógico y si lo necesito implementar con el simulador hay que utilizar los integrados, el 74LS04 que tiene las compuertas NOT o los inversores. Necesito aquí una compuerta I, una compuerta O exclusiva y otra compuerta I. Si a ustedes se les facilita sustituir esta expresión, que es una compuerta O exclusiva, por la expresión anterior, lo pueden hacer, pero van a tener que hacer uso también de una compuerta OR para sumar los productos que se obtienen para esta expresión. Con lo que respecta al problema número 1, la solución que hay que armar en el simulador y mostrar en el video, pues el comportamiento de las salidas con respecto a la generación de las variables de entrada. Ok, hablando del segundo problema que nos dice que hay que diseñar un generador de código Gray de 4 bits. Y bueno, pues lo primero que hay que saber pues es definir o determinar qué es el código Gray. Lo que vamos a hacer ahora o el diseño que vamos a hacer ahora va a ser como está mostrado aquí en pantalla. Va a ser un circuito combinatorio que contenga 4 variables de entrada, que son las variables A, B, C, D. Y en las salidas F1, F2, F3 y F4 es en donde voy a generar u obtener el código Gray. A las entradas va a entrar el binario natural. Como tengo 4 variables, el número de combinaciones que se van a generar son 16 y entonces necesito generar a las salidas el código Gray con 4 bits. Si yo me voy a la tabla de verdad, aquí por supuesto en pantalla ya está llena. Lo que yo observo en la entrada pues es las combinaciones con 4 bits. Y observamos que tenemos combinaciones del 0 al 15. Mis entradas recuerden que son A, B, C y D. Y mis salidas van a ser F1, F2, F3 y F4. Pero bueno, viene lo interesante. ¿Cómo genero el código Gray? El código Gray es un código llamado también código reflejado o código de cambio. Y de esa forma es como vamos a ir generando el código Gray. Este código tiene la característica de que entre combinaciones adyacentes solamente cambia un solo bit y eso da la pauta para que se pueda utilizar para la transmisión de información.
¿Cómo genero el código Gray? Vamos a suponer que esta parte de la tabla en azul está en blanco y vamos a iniciar la generación del código Gray aquí mismo en la tabla y espero poderlo compartir lo mejor posible para que lo puedan asimilar. ¿Cuántas combinaciones se generan con un solo bit? Lo que vamos a hacer es partir o vamos a comenzar a generar el código Gray con un solo bit y a partir de ahí vamos a generar el código Gray con 4 bits. Recuerden que con un solo bit yo puedo generar del 0 y el 1, ¿sale? Si yo quiero generar el código Gray con 2 bits, lo que hacemos es reflejar la información. Si yo aquí en esta línea roja colocara un espejo, lo generado aquí arriba, que es este 0 y este 1, se refleja y lo que hago es simplemente copiar la información aquí abajo. Si ustedes observan, el primer bit que se refleja es el número 1 y es el que coloco de este lado, y el siguiente que se refleja es el número 0. La definición para generar el código Gray de n bits dice lo siguiente: lo que se hace es reflejar el código que se tiene generado, en este caso el código con un solo bit es 0 y 1, lo reflejo aquí abajo, la primera mitad de las combinaciones se coloca un 0 y las combinaciones se coloca un 1. Lo que estoy armando aquí en este cuadro en rojo es el código Gray con 2 bits. Recuerden que con 2 bits se generan 4 combinaciones diferentes. Ok, si yo tengo ya generado el código Gray con 4 bits, ¿cómo genero el código Gray con 2 bits? No me acuerdo si dije 4 bits o 2 bits, pero aquí en el cuadro es el código que se genera con 2 bits. Lo que hacemos nuevamente es colocar aquí una línea, esta línea roja que me funciona como espejo, y entonces lo que voy a hacer es ahora reflejar la información a partir de esta línea. ¿Sale? Si ustedes observan, aquí tengo 1, 0, lo reflejo aquí abajo 1, 0, inmediatamente después tengo 1, 1, que es lo que reflejo aquí abajo. Después tengo 0, después tengo 1, 1, que es lo que reflejo aquí abajo. Después tengo 0, 1, que es lo que reflejamos después. Y finalmente tengo 0, 0, que es lo que se refleja aquí al final. Recuerden que la mitad de las combinaciones se les coloca un 0 y a la siguiente mitad de las combinaciones se le coloca un 1. Y lo que estamos obteniendo aquí en este recuadro es el código Gray con 3 bits. ¿Cómo genero el código Gray con 4 bits? Pues colocaría yo aquí mi espejo y entonces reflejo la información hacia abajo. Vamos a hacerlo. Aquí es en donde tengo el código Gray con 3 bits. Si ustedes observan, ahora el espejo lo voy a colocar en esta línea roja y lo que sucede es que vamos a comenzar viendo es reflejar la información hasta completar las combinaciones pertinentes, y a la primera mitad de las combinaciones le colocamos un 0 y a la siguiente mitad de las combinaciones le colocamos un 1. De esa forma es como yo genero el código Gray con 4 bits, partiendo del código Gray de 3 bits, partiendo del código Gray de 2 bits y partiendo del código Gray de un solo bit. Ok, espero más o menos haya quedado claro cómo genero esta salida, que es la salida del código Gray. Y si no, bueno, pues nos regresamos otra vez en el video para volverlo a llenar. Traten de llenarlo en forma vacía para que cotejen el procedimiento y entonces de esa manera no haya ninguna duda en cómo generar el código Gray. Una vez que tenemos implementada la tabla de verdad, lo que vamos a hacer es que a partir de estas salidas vamos a generar las funciones canónicas, ¿sale? Y entonces la forma de hacerlo pues es la siguiente.
Si ustedes observan en la tabla de verdad, para F1, las combinaciones en donde la función toma el valor de 1 es a partir de la combinación 8 a la 15. Y entonces es como yo genero la forma para expresar esa función canónica, esa forma general. Recuerden que el número de variables independientes ahora son 4 y por eso es que involucramos a la variable A, la variable B, la variable C y la variable D. En el caso de F1, ¿qué combinaciones, de la tabla de verdad toman el valor de 1? Me regreso aquí a la tabla anterior y observamos que son de las combinaciones del 8 al 15. ¿Sale? Y así es como yo establezco la función canónica para F1. ¿Cómo establecería la función canónica para F2? Pues los valores que voy a colocar en la expresión, si ustedes observan donde la función toma el valor de 1 es de la combinación del número 4 al número 11. Y entonces eso correspondería a la función canónica de salida de la función 2. Ahí está, de la combinación número 4 a la 11. ¿Cómo generamos F3 o de dónde sale F3? Si ustedes observan en la tabla, F3 va a tomar el valor de 1 en la combinación 2, 3, 4, 12 y 13. Si yo me voy aquí a la presentación, entonces F3 va a tomar los valores de 1 entre las combinaciones de 2 al 5 y del 10 al 13. Finalmente, ¿cómo obtengo el valor de F4? Pues F4 va a tomar o voy a tomar las combinaciones en donde la función toma el valor de 1. Y esas combinaciones, si ustedes observan, es 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14. Si ustedes se dan cuenta, tomo 2, dejo 2, tomo 2, dejo 2, tomo 2, dejo 2, tomo 2, partiendo del número 1. Entonces, para F4, la ecuación canónica es 1, 2, dejo 2, 5, 6, dejo 2, 9, 10, dejo 2, 13 y 14. Estas son las funciones que es 1, 2, dejo 2, 5, 6, dejo 2, 9, 10, dejo 2, 13 y 14. Estas son las funciones canónicas para poder implementar el circuito del convertidor o del generador, de código Gray. Recuerden que con esto, pues no puedo implementar un circuito lógico equivalente porque simplemente son unos números y no me dice nada. Entonces, lo que tengo que hacer es nuevamente hacer uso de la definición para poder implementar algebraicamente esta representación. La única función que vamos a trabajar de momento es F1 y observamos que tenemos el número de variables independientes son 4 y recuerden que la definición de una función canónica es que los términos contienen cada una de las variables independientes. ¿Cómo representa? Si ustedes recuerdan, cuando una variable no negada, en el caso de minitérminos, pues es igual a un 1. Y cuando tengo una variable negada, eso es igual a un 0. Si se dan cuenta, si aquí coloco un 1 para A, un 0 para B, otro 0 para C y otro 0 para D, la combinación binaria que se está formando aquí es el número 8. Y lo que tengo que hacer es representar del 8 al 15 de forma algebraica. El siguiente término, si ustedes observan, de acuerdo a la definición, es 1, 0, 0, 1 y eso es el número 9. La siguiente combinación, incluso si ustedes observan la tabla de verdad, el número 10 es un 1, 0, 1, 0 y si tenemos esta definición para por C, por D negada. Ok, aquí tengo el número 8, el 9, el 10. ¿Cómo represento el 11? Si ustedes se acuerdan de forma binaria, el 11 es 1, 0, 1, 1. Y si aplico la definición, pues lo que obtengo es este término algebraico. Recuerden que el número 11 es 1, 0, 1, 1.
y entonces algebraicamente me va a quedar como A por B negada por C por D. Aquí tengo el número 11. ¿Cómo se representa el número 12? El número 12, acuérdense que lo voy a formar con la combinación 1, 1, 0, 0. Si ustedes recuerdan aquí, el valor posicional de estas variables es 1, 2, 4 y 8. Es decir, B tiene el valor posicional de 1, C el valor posicional de 2, B el valor posicional de 4 y A el valor posicional de 8. Entonces, si yo tengo 8 más 4, este es el 12. Y la expresión algebraica me va a quedar como A por B por C negada por D. El siguiente valor que debo de representar algebraicamente es el número 13. Y entonces lo que hacemos es, si yo tengo D no negada, pues eso representa un 1. Si tengo C negada representa un 0. Si tengo B no negada es un 1. Y si tengo A no negada me representa un 1. Si ustedes observan en forma binaria, eso es 1 para A, 1 para B y 1 para D. Y eso es 8 más 4 más 1 me da el número 13. Para representar el número 14, si ustedes observan su tabla de verdad, yo tengo que A vale 1, B vale 1, C vale 1 y D vale 0. Si yo sumo el valor posicional 8, 4 y 2, eso es igual a 14. Y finalmente, para representar el número 15, lo que hacemos es que tenemos todas las variables sin negar, porque el número 15 es 1, 1, 1, 1, son 4 unos. Y si yo tomo el valor posicional de 1 más 2 más 4 más 8, pues eso me da igual a 15. La representación algebraica del número 15 es A por B por C por D. Si ustedes observan, lo que tenemos aquí ahora es una expresión algebraica. ¿Qué tiene esta expresión algebraica o qué tiene de incómodo esta expresión algebraica? ¿Qué es una algebraica? ¿Qué es una función no reducida? Las ecuaciones canónicas son funciones no reducidas, pero ya tenemos una expresión que partimos de la tabla de verdad, que partimos del enunciado, y entonces podemos implementar ese enunciado con un circuito lógico equivalente reduciendo esta expresión. Lo que vamos a hacer a continuación pues es reducir la función algebraica para F1 y puedo observar aquí en los términos de arriba que hay un común entre estos términos. Hay variables en común que es A por B negada, y si yo factorizo esas literales en estos 4 términos y abajo yo factorizo A por B, pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Si yo factorizo A por B negada, lo que yo obtengo aquí es C negada por D, C negada por D, C por D negada y C por D. Si trabajamos ahora la expresión con azul, el factor común es las variables A por B y obtenemos aquí entre paréntesis C negada por D negada, C negada por D, C por D negada y C por D. Adentro de los paréntesis, si yo factorizo la variable de un lado, la variable C negada con estos dos términos, lo que voy a obtener aquí como consecuencia es D negada por D. Si de estos dos yo factorizo aquí en la expresión con azul, si nuevamente factorizamos C negada y de estos dos términos factorizamos C, lo que obtenemos es C negada que multiplica a D negada por D. De este lado sería C, la variable a factorizar, y entre paréntesis colocaríamos D negada por D. Si ustedes observan en estas últimas dos renglones,
y chequen ahí los postulados y teoremas del álgebra de Boole. Si yo tengo una variable más su complemento, pues eso es igual a 1. Y entonces esta expresión se va igual a 1. Si yo tengo una variable multiplicada por 1, me queda la variable, y en este caso me quedaría c negada. De este lado solamente me quedaría c, y en la parte de aquí abajo, de este lado solamente me quedaría c, y en la parte de aquí abajo, de igual forma me quedaría c negada más la variable c. Eso lo tenemos en la siguiente lámina, ya aquí expresado. Y si ustedes observan, nuevamente sucede que si yo tengo la variable más su complemento, eso es igual a 1. Y sucede que la variable c se elimina y entonces me quedaría solamente a por b negada más a por b. Nuevamente en esta expresión, si yo factorizo la variable a, lo que me va a quedar es b negada más b. Y nuevamente sucede que esta expresión es igual a 1 y el resultado de f1 es igual a a. Creo que conviene en el proto armar esta expresión a armar lo que es la función canónica, que eran los términos del 8 al 15. Y entonces de algo sirve el álgebra de Boole. El álgebra de Boole me está reduciendo esta expresión canónica a su mínima expresión y es una función equivalente. Entonces, como consecuencia, quiere decir que f1 es igual a a. Una forma de comprobarlo es inspeccionando la tabla de verdad. Si ustedes observan el comportamiento de la salida f1 y de la entrada de la variable a, es el mismo comportamiento. Entonces, bueno, nuestra reducción algebraica es correcta porque efectivamente f1 es igual a a. ¿Cómo obtengo algebraicamente la expresión? Lo que hay que hacer es aplicar la definición para colocar aquí los términos algebraicos y aplicar los postulados y teoremas del álgebra de Boole para llegar a una función reducida para f2, para f3 y para f4. Eso hay que hacerlo en casa, ustedes traten de resolverlo. Y el resultado que yo obtengo es el mostrado aquí en pantalla. El convertidor de código Gray se resuelve con 3 compuertas O exclusivas. Y este es el resultado que obtenemos al reducir f2, al reducir f3 y al reducir la función 4. ¿Sale? Traten de elaborar esa reducción al reducir f3 y al reducir la función 4. ¿Sale? Traten de elaborar esa reducción para f2, para f3 y para f4. En el formato de la práctica no es necesario elaborarlo con el teclado. Es un poquito latoso. Si lo hacen en papel, tómenle la foto a la reducción algebraica de f1, de f2, de f3. Por supuesto, f1 lo acabamos de resolver, simplemente es copiarlo y colocar la imagen del cuaderno en el formato de la práctica. Finalmente, ¿qué debe de incluir el formato? Recuerden que son 2 actividades las que hay que desarrollar. El primer circuito es un comparador de magnitud muy sencillo, 2 entradas, 3 salidas. El que se complica un poquito más es las 4 salidas. Ahora el número de variables se incrementa y entonces la expresión algebraica, la función canónica, pues contiene cada una de esas variables y por lo tanto es una expresión pues muy extensa. La ventaja es que a partir de la tabla de verdad yo obtengo esa expresión, aplicamos un poquito de álgebra de Boole y con eso obtenemos una expresión mínima equivalente para poder implementar también un circuito reducido equivalente y no tengamos que armar muchos circuitos en el proto.
Hay que llenar las tablas de verdad, ya las tenemos llenas a través del video, simplemente hay que capturarlas en el formato de la práctica. Recuerden obtener las ecuaciones canónicas en forma algebraica. Hay que reducirlo con álgebra de Boole, no se vale reducirlo con mapas de Carnot. En este momento no hay que hacerlo con mapas, hay que, reitero, mapas de Carnot. En este momento no hay que hacerlo con mapas, hay que, reitero, reducirlo con álgebra de Boole. Si ustedes observaron el desarrollo de la función 1, es muy fácil porque de repente se van cancelando muchas variables y sucede lo mismo para F2, para F3 y para F4. Hay que obtener el circuito lógico equivalente que yo ya se los coloqué. Son simplemente, por ahí recuerden para el comparador, son varias compuertas y está mostrado aquí en el video. Para el generador de código Gray también está mostrado el circuito lógico equivalente, hay que darle un pantallazo y colocarlo. Si ustedes tienen alguna otra aplicación para poder representar circuitos lógicos, lo pueden hacer. Y recuerden integrar al formato de la práctica la imagen del circuito armado en el protoboard. Recuerden que la forma en cómo vamos a estar trabajando estas prácticas, y entonces hay que colocar dos imágenes, una para el comparador de magnitud y otra para el generador de código Gray. Si es suficiente un solo proto en donde pueden caber perfectamente los dos circuitos, no hay ningún problema para el pantallazo del proto. Recuerden que para el video también hay que implementar el funcionamiento correcto del circuito, mostrar alguna que otra combinación. Recuerden que el generador de código Gray tiene 16 combinaciones diferentes. No hay que generar todas, simplemente generen de forma aleatoria algunas con las que podamos cotejar el funcionamiento correcto del circuito y eso sería suficiente para poder implementar esta práctica. Ok, pues esto es todo por ahora. Yo les agradezco. A ver, a la próxima.